Para hacer entonces una base de datos necesitamos primero aprender el lenguaje, por así decirlo, de una base de datos. Existen muchos tipos de bases de datos. Están clasificadas entre relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que, como su nombre lo dice, se relacionan entre sí. ¿Sale? Guardan una relación entre sus tablas. Las bases de datos, si lo buscamos, lo podemos buscar acá en Google. Ahorita vamos a ver qué es SQL, que es el lenguaje. ¿Sí? Si buscamos la definición de base de datos, nos dice aquí que, vamos a ver, nos dice una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Pensamos, por ejemplo, en una base de datos de clientes, ¿no? Entonces todas se mantienen, todos sus datos pertenecientes se mantienen en el mismo contexto, que son clientes. A lo mejor clientes de un banco, clientes de una ferretería, etcétera, ¿no? Y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Nos dice aquí, en este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos. Ahora, la idea es que utilicemos una base de datos para poder tener ahí nuestra información guardada y consumirla desde el sistema. ¿Sale? Esa es la idea. Ahora nos dice aquí también hay programas denominados gestores, sistemas gestores de base de datos, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. De hecho, aquí nos da los componentes de una base de datos, el usuario, que en este caso pudiéramos incluir ahí el sistema, ¿sale? El manejador de base de datos, los métodos de acceso, que también los vamos a ver, y obviamente la información, ¿no? Vamos a ver si nos aparecen aquí. Vean, existen un montón de tipos, ¿sí? Multidimensionales, orientadas a objetos, documentales, deductivas, jerárquicas y demás, ¿no? Pero aquí las que nos interesan, ¿sí? Las que nos interesan son las bases de datos relacionales. De hecho, lo vamos a buscar acá, base de datos relacional. Nos dice una base de datos relacional, es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Nos dice, se basan en el modelo relacional, que es una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Nos dice, en una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con una ID única. Sí, esto hay que tenerlo muy en cuenta, con un identificador único llamado clave. Lo vamos a ver ahorita ya en el lenguaje SQL, nos vamos a ir poquito a poco. Las columnas de la tabla, ¿sí? Pensemos en la tabla que teníamos de este lado. ¿Sí? Las columnas, las columnas nos dice aquí, las columnas de la tabla, vamos a ver dónde está, contienen los atributos de los datos, ¿sale? O sea, aquí habíamos dicho que le agregábamos a las columnas el nombre, a ver dónde está, acá está, nombre del cliente, teléfono del cliente y correo del cliente. ¿Vale? Entonces nos dice aquí, contienen los atributos de los datos y cada registro, o sea, cada fila, por así decirlo, suele tener un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos. Ahora, para no hacerlo más complejo, ¿sí? Para no hacerlo más complejo, vamos a una explicación todavía más sencilla, menos técnica, que aquí la cuestión es hacerlo lo menos técnico posible para que se pueda entender más fácil. Vamos a pasar de este lado a la pizarra a ver si no me pausa la pantalla. A ver, creo que no me va a dejar. Voy a cerrarlo. Ok, ahora sí. ¿Sí pueden ver la pizarra? Sí, maestro. Ok, vale. Entonces, en una base de datos, o BD o DB por la cuestión de las siglas en inglés, puede ser BD o DB, database o base de datos. Podemos encontrar lo que son las tablas.
Las tablas en una base de datos relacional, porque estamos viendo base de datos relacionales, aquí le voy a poner relacionales, tienen tablas, ¿sale? En las relacionales, se les llama tablas. Cuando creamos una tabla, ¿sí? La tabla debe llamarse como el tipo de, ahora sí, como el nombre o como la entidad de la que vamos a guardar información. Por ejemplo, pensemos en clientes, ¿no? Mi tabla se va a llamar clientes. Y esa tabla que se llama clientes, pues va a tener, como ya hemos visto, al igual que una clase, es parecido a una clase porque tiene sus propios atributos, ¿sí? Su nombre, por ejemplo, sus apellidos, teníamos aquí la edad, si mal no recuerdo, teníamos también el correo. Y esto puede ser una tabla de clientes de cualquier negocio, ¿no? Que pudiera necesitar específicamente esos datos. Ahora, en una base de datos relacional y específicamente en el lenguaje SQL, ahorita que vamos a ver qué significa, nos pide que definamos el tipo de dato para cada uno de esos atributos, ¿sale? Que es prácticamente, como ahorita les comenté, lo mismo que la clase. Por ejemplo, el nombre nos va a decir, ¿sabes qué? Quiero que para el nombre me digas qué tipo de dato vas a querer. Ah, bueno, quiero una cadena de texto, ¿no? Quiero igual que en Java, pero la diferencia es que en SQL el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato que indica que quiero una cadena de texto no se llama string, se llama varchar, ¿vale? Así se le llama. Y nos pide también el tamaño. ¿El tamaño a qué se refiere? ¿Cuántos, fíjense bien porque esto es súper importante, cuántos caracteres voy a aceptar de un nombre? ¿Sí? Hay que decirle específicamente a una base de datos cuántos caracteres quiero o de qué tamaño va a ser la cadena. Bueno, a lo mejor yo sé que un nombre no podría llevar más de 20 letras. ¿Sí? Entonces va a ser de 20. Se lo voy a poner entre paréntesis. Entonces va a ser varchar de tamaño 20. Lo mismo puedo utilizar para apellidos, si le tengo que decir qué tipo de dato va a ser. Es una introducción rápida, breve, que es realmente a lo que vamos a ir. O sea, aquí estoy yendo al grano para no irnos en teoría tan enredado. Y de apellidos, pues como son 2, 3 apellidos, vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, vamos a exagerar, vamos a ponerle 100. Y esto significa que entre espacios y letras y todo, va a tener 100 espacios, por así decirlo. De edad a lo mejor puedo decirle, ¿sí? Puedo decirle aquí que quiero un entero. ¿Sí? O puede ser un varchar también, sin ningún problema. Le puedo decir, por ejemplo, varchar. Y le digo aquí que sea de tamaño, ¿de qué tamaño sería? Bueno, aquí, ¿sí? Aquí, como es un número, pero es una cadena de texto, por así decirlo, ¿sí? No se puede sumar ni nada de eso. Aquí le tengo que decir de tamaño, entonces le voy a decir 3, por ejemplo. Sé que no va a tener más de 100 años, o a lo mejor sí, pero más de 999 es imposible. Es imposible que tengan, entonces le voy a decir 3. Y un correo también puede ser aquí un varchar. Un varchar de tamaño, no sé, vamos a ponerle igual 100. Sí, no creo que tenga más de 100 caracteres un correo. ¿Qué otro tipo de datos hay? Por ejemplo, puedo utilizar fecha, ¿sí? Y una fecha va a ser de tipo date, por ejemplo. Y le tengo que decir el formato. El formato puede ser año, mes y día, día, mes y año, mes, año y día, o sea, ya depende del formato, ¿no? Y ahí así ahorita vamos a ver los tipos de datos, pero lo que quiero ir con esto es que para crear una tabla tenemos que decirle el tipo. Si va a ser caracteres, una cadena de texto, tenemos que decirle el tamaño. Si es un entero, no hay que decirle tamaños. En un entero en una base de datos es int, igualito que en Java, ¿sale? Un integer, un entero. Y hay muchos más tipos de datos, ahorita los vamos a ver. Ahora, cuando yo creo mi tabla, de nuevo le tengo que especificar qué tipo de dato quiero que tenga, ¿sí? Entonces aquí, por así decirlo, podemos decir que tenemos nuestra tabla clientes. Ahí está la declaración, esta es la declaración de mi tabla clientes. Pero, fíjense bien, si yo quiero meter un nuevo registro a esa tabla, pensemos en un registro ya dentro de la tabla, voy a poner aquí otra flecha, y vamos a decir que, por ejemplo, yo ingresé
poner aquí mi nombre igual, como siempre hago las pruebas. Ricardo, sí, fue el nombre. Vamos a decirle Alfonso Santiago, que todos dicen que son nombres, pero sí son apellidos. Alfonso Santiago, edad, aquí voy a poner 27 y le vamos a poner correo. ¿Sí? Le voy a poner cualquier correo, arroba gmail.com. ¿Sale? Entonces, aquí ya tengo yo un registro, por así decirlo, estoy haciendo una simulación de un registro. Aquí la única cuestión es que cada uno de estos registros debe tener un identificador, ¿vale? Porque pensemos que hay otro Ricardo. Imaginemos que hay otro registro Ricardo y ese registro Ricardo se llama Martínez Pérez. Y este tiene, no sé, 30 y su correo es correo1@gmail.com, ¿no? Entonces, para que cada registro se pueda identificar, se pueda separar de los demás, en este caso tenemos dos que tienen nombre Ricardo, pues cada uno de ellos debe contener un ID, un identificador, ¿sale? Y ese identificador, una de dos, podemos ponerlo nosotros o puede ponerlo automáticamente la base de datos de manera numérica, o sea, el 1, el 2, el 3. Y ya sabemos que aunque haya dos Ricardos, hay un Ricardo que tiene el identificador, por ejemplo, 200 y el otro tiene el 320 y ya son distintos, ya vienen a ser distintos, ¿no? Digamos que soy yo, tengo el identificador 230. Ese es mi ID, ¿sí? Y otro tiene identificador 500. De esa manera podemos separar registros, ¿sí? Y se vuelven únicos cada uno de ellos. Ahora, podemos nosotros crear el identificador, ¿sí? Imaginemos que yo no quiero que el identificador sea un número, quiero combinarlo con letras. Entonces, a lo mejor yo quiero que mi identificador sea R230, ¿sí? O que sean las tres primeras letras y el número, ¿no? Entonces aquí sería RMP y vamos a decirle aquí 500. Entonces, esto yo lo puedo también crear un formato, por así decirlo, de un identificador, o puedo dejar que la base de datos solita lo haga. Normalmente dejamos que solita la base de datos lo haga, pero hay sistemas en los que sí creamos identificadores con formato, ¿no? O un formato único para cada registro. Entonces, recapitulando, las bases de datos relacionales, fíjense bien, las bases de datos relacionales utilizan tablas. Estas tablas, al momento de declararlas, tengo que decirles qué propiedad, cómo se va a llamar las propiedades, en este caso nombre, apellido, edad, correo y el identificador obviamente, y le tengo que decir el tipo, qué tipo van a ser, para que cuando inserte registros, los inserte de acuerdo a ese tipo y tengan su identificador propio. Ahora, ¿para qué me sirve el identificador? Bueno, aquí es donde viene la parte relacional. Por ejemplo, pensemos que tengo una tabla que se llama ventas. ¿Sí? Voy a hacerla acá de este lado. Y voy a decir que mi tabla ventas, que lo voy a poner aquí, ventas. Vamos a decir que ventas tiene los campos, fíjense bien, tiene los campos producto, qué producto vendí, pues ahí se va a ingresar el nombre del producto, el precio, y pensemos también en a quién se lo vendí. Ahora, pudiera ir aquí el nombre ¿sí? O nombre del cliente, pero eso no es lo óptimo. Esto, que yo ponga aquí de nuevo el nombre del cliente, se llama redundancia. ¿Por qué? Porque aquí voy a guardar entonces este nombre que ya de todos modos tengo acá en la tabla clientes. Es una redundancia. ¿Cómo puedo hacerlo? Y aquí viene la parte relacional. Puedo relacionar las tablas, ¿sale? ¿Cómo las voy a relacionar? Aquí le voy a decir, fíjense bien, le voy a decir que aquí voy a guardar el ID, ¿sí? Del cliente. Y este ID, este campo, fíjense bien, este campo que está aquí, ID cliente, más adelante lo vamos a hacer, ahorita estoy explicando apenas, digamos, por encima, este campo cliente
lo voy a relacionar directamente con la tabla clientes. Entonces lo que voy a hacer es decirle que esto se va a relacionar con este campo que está acá, ¿sale? Con ID. De esta manera ya no va a haber redundancias porque sé que si lo que pongo aquí es, por ejemplo, producto, le voy a poner aquí que, por ejemplo, el producto es, no sé, un termo, un termo, y el precio le voy a poner aquí, no sé, 200 pesos, no 200, así un número. Y el ID del cliente le voy a decir que es RAS 230. Lo que estoy haciendo aquí es ya no poner el nombre, ¿sí? Los datos que son redundantes, sino que estoy haciendo alusión a que ese cliente al que yo le acabo de vender, ¿sí? Este ID pues, corresponde a todos estos datos, ¿sale? De esa manera yo estoy creando una relación entre tablas, entre la tabla clientes y la tabla ventas, ¿sale? Entonces, cuando yo creo esto que estoy haciendo yo, fíjense bien, se le llama llave foránea. ¿Cuál es la llave? La llave es el ID, ¿sale? El ID que es el del cliente, o sea, este que está aquí. Pero si yo quiero crear una tabla en la como ventas, en la que voy a decirle que quiero guardar la información del cliente al que le vendí el termo, pues creo esta llave, pero esta llave va a corresponder a esta misma, por eso se le llama llave foránea. Voy a crear una llave foránea y voy a crear relación entre los dos clientes, ¿sale? El problema de estas bases de datos es que como se crea esa dependencia, si existe una dependencia de la tabla ventas con la tabla clientes, si yo quiero borrar, por ejemplo, la tabla ventas, ¿sí? Pues tengo información como el ID del cliente, que está apuntando a la tabla clientes. O si yo quiero borrar clientes, como tengo una dependencia, ahí depende la tabla clientes, pues a lo mejor me genera un error. Ahí empieza a haber esas confusiones, esos enredos que vamos a ir solucionando más adelante. Lo que quiero que vean ahorita y que noten es que podemos crear tablas, ¿sí? Eso es lo principal en una base de datos, tablas. Y esas tablas pueden ser relacionadas a través de sus campos, de sus propiedades, como en este caso el ID del cliente, que lo puedo mandar a llamar desde otra tabla. Y así voy relacionando todas las tablas entre sí. Ahora, también las bases de datos tienen algo que se llama normalización, ¿sí? Vamos a ver de manera muy rápida las formas normales, que las primeras tres son las más importantes, las más interesantes. Vamos a ver de este lado, formas normales. Ahorita les comparto mi pantalla, se me olvidó que dejé de compartir. Ok, vamos a ver. Nos dice aquí, vamos a ver, Wikipedia, que luego dice, no busques en Wikipedia, pero sí tiene información interesante. Bueno, nos dice en la teoría de bases de datos relacionales, ¿sí? Vean, es estrictamente relacionales, las formas normales proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla, ¿sí? E inconsistencias y anomalías lógicas. Cuanto más alta sea la forma normal aplicable a una tabla, menos vulnerable será a inconsistencias y anomalías. Puede existir ese tipo de errores en una base de datos. Entonces la base de datos también debe ser revisada, analizada, debe ser normalizada, así se le llama, hasta que quede una tabla que no tenga inconsistencias, redundancias, anomalías, vulnerabilidades, para que los datos se puedan guardar de manera íntegra dentro de la base. Nos dice ahí, cada tabla tiene una forma normal más alta por definición. Una tabla siempre satisface los requisitos de su forma normal más alta y de todas las formas normales más bajas, ¿sí? Que es su forma normal más alta. Ahora, vamos a ver aquí si encontramos las formas normales y qué es lo que nos dice, ¿sí? Cada una de ellas. Vamos a ver aquí. Aquí está. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera. Esto es teoría muy rápida, ¿sale? Y quiero dejarlo grabado para que si en algún momento ustedes quieren checar esta teoría de base de datos, también lo puedan hacer, porque a la hora de crear sistemas vamos a necesitar de estas formas normales para poder
hacer nuestra base de datos de manera correcta, sin que vayamos a regarla por ahí y que un dato esté duplicado o que haya una inconsistencia y estemos guardando datos de más y más cosas, ¿no? Que con las formas normales podemos evitar. Entonces nos dice aquí, las formas normales son conjuntos, son criterios, es como decir, voy a hacer un checklist, ¿no? Voy a repasar si cumple con ciertos criterios. Entonces, ¿qué utilizamos para qué? Para normalizar, es decir, para mejorar la estructura. Cuando normalmente pensamos en una base de datos, podemos empezar a hacer hasta en papel. El problema es que hay cosas o redundancias que empiezan a surgir a mitad del desarrollo, o en este caso del diseño de la base de datos. Es por eso que es bueno primero normalizarlas. Nos dice entonces, la primera forma normal, nos dice, una tabla está en primera forma normal si todos los atributos son atómicos. Por ejemplo, en el campo teléfono no tenemos varios teléfonos, ¿sí? La tabla contiene una clave primaria única. Por ejemplo, el identificador para personas, así que le llaman NIF, ¿sí? La matrícula para vehículos o un simple ID autoincremental, que esto lo vamos a ver más adelante. Si no tiene clave, ¿cuál es la clave? La que ahorita les decía, el ID, ¿vale? Este que está aquí, vamos a ver, debe tener un ID. Aquí está. Si los registros no tienen un identificador, no está en primera forma normal, ¿vale? Entonces, esa es una de las formas normales. A ver, creo que dejé de compartir aquí. Ahí está. Nos dice, la clave primaria, o sea, el ID, ¿sí? No contiene atributos nulos. O sea, no podemos, nos dice ahí, no podemos tener filas para las que no haya clave, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahí nos dice personas que no tengan identificación o vehículos sin matrícula. Pensemos en una tabla autos o vehículos, ¿no? Que no tengan una matrícula. Entonces, no puede existir, ¿sí? Que tenga atributos nulos, un registro sin un ID. No debe existir variación en el número de columnas, nos dice ahí. Si algunas filas tienen 8 columnas y otras 3, pues no estamos en primera forma normal, ¿vale? Entonces, no podemos tener distintas filas y distintas columnas, ¿no? Debemos tener las mismas filas, las mismas columnas para poder guardar nuestra información y que no vaya a haber, por ejemplo, que quede corrupto algún registro y que a lo mejor regresamos un registro que tenía nombre, edad y después ya tiene hasta teléfono. Entonces ya ahí empieza a haber inconsistencias, ¿no? Los campos no clave deben identificarse por la clave, nos dice, es decir, que los campos no clave dependen funcionalmente de la clave. Esto es prácticamente lo mismo que decir que exista una llave primaria, que también se le llama así, es una ID, llave primaria, ¿sí? Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. Es decir, si los datos cambian de orden, no deben cambiar sus significados. Por ejemplo, dice, si en la columna 1 tenemos el primer apellido, pensemos que en una columna tenemos primer apellido, y en la columna 2 tenemos el segundo, pues no estamos en primera forma normal. Igualmente, si en la tercera tenemos el tercer mejor expediente y en la quinta fila el quinto, no estamos en primera forma normal, ¿sí? Entonces no podemos cambiar los significados, ¿sí?, de las columnas. Esto más adelante, esto es la pura teoría, lo importante es la práctica, pero es bueno comentar que las formas normales son la clave para poder hacer una base de datos íntegra, ¿sí? Ahora nos dice la segunda forma normal, dice, si además de estar en primera forma normal, o sea, primero tuvimos que haber cumplido estos, ¿sí?, estos criterios. Cumple que los atributos no clave dependen de toda la clave principal. Aquí nos da un ejemplo. Si tenemos una tabla con personas, pensemos una tabla llena de personas, identificadas por su NIF, ¿sí?, que sería no sé, su clave de identificación, en algunos países lo tienen, y recogemos su empresa y dirección de trabajo, la clave sería NIF, empresa, ¿sí? Pero nos dice aquí, nos encontraremos con que una misma persona puede trabajar en varias empresas. Esto que está aquí es algo más que tienen las bases de datos, la teoría de bases de datos, y eso se llama cardinalidad, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, un alumno puede tener varias clases, ¿sí? O un maestro puede tener varias clases. O varias clases pueden tener un maestro. O una clase solo puede tener un maestro. O sea, es la correspondencia
entre la información, que también más adelante la vamos a ver. ¿Sí? Nos dice aquí y vemos que la dirección de trabajo no depende de toda la clave primaria, sino solo la de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la llave o la clave es NIF empresa. Por lo tanto, no estamos en segunda forma normal. Que vean que aquí nada más es un criterio. ¿Sí? Para llegar a este criterio está difícil porque siempre nos quedamos a veces trabados en las primeras formas normales. Ahora, una base de datos no puede ser completamente perfecta. ¿Sí? La idea es que cumpla con todos estos estándares que los vamos a estar viendo, pero la idea también es que pues hay cosas que no se pueden cumplir del todo bien. ¿Sí? Entonces, lo más cercano a las formas normales es lo mejor para una base de datos. ¿Vale? Hay tercera forma normal todavía, ¿sí? Hay una tercera forma normal. Y todavía hay cuarta, vean, nos dice aquí. Hay todavía más formas normales, cuarta, quinta, forma normal de dominio clave. Esto ya es más avanzado, ¿sí? Esto ya viene a ser una base de datos de una empresa como Amazon, como Facebook, como Twitter y demás, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto y con lo que estamos platicando hoy es sobre toda la teoría que hay detrás de una base de datos y que debemos cumplir, ¿sí? Que debemos realizar para que nuestra base de datos sea íntegra y podamos llegar a tener tablas como las que vimos ahorita en la pizarra que les puse acá, ¿sí? Tablas que funcionen de manera íntegra para que se comuniquen también de esa manera con nuestro sistema. Nosotros vamos a comenzar a hacer bases de datos sencillas, ¿sí? Con tablas, a lo mejor llegaremos a la llave foránea para hacer una explicación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es empezar a consumirlas. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para consumir esas bases de datos? Porque lo importante es cómo le hago, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver aquí. Primero vamos a utilizar un lenguaje llamado SQL. Ahora, ¿qué es SQL? Nos dice aquí. SQL es un acrónimo en inglés para Structure Query Language, un lenguaje de consulta estructurado, un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Ahora, tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Eso es lo padre de SQL. O SQL. Normalmente le dicen SQL, otros les dicen SQL. Digamos que la pronunciación correcta según los técnicos, los más técnicos de esto es SQL, ¿sí? Unos dicen SQL, pronunciando las tres letras, otros dicen SQL. Es un relajo cuando tocamos ese tema, ¿no? Entre las personas que nos dedicamos a esto, cómo se le llama, ¿no? Entonces, la más común es SQL. Entonces nos dice SQL es un acrónimo en inglés, nos dice también un tipo de lenguaje de programación y que tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Es utilizado en la mayoría de empresas que almacenan datos en una base de datos. Nos dice, ha sido y sigue siendo el lenguaje de programación más usados para, vean bien, aquí está, para bases de datos relacionales. Aquí está lo importante, ¿vale? ¿Quiénes utilizan, sí? ¿Quiénes utilizan SQL? Aquí podemos buscar ¿quiénes utilizan SQL? Vamos a ver. Hay empresas enormes, ¿eh? Por ejemplo, Facebook es una de ellas. Ellos utilizan SQL, aunque a veces parece, sí, vamos a ver aquí, hay personas que piensan que las empresas grandes utilizan otro tipo de bases de datos que a lo mejor no están disponibles para las personas comunes, ¿no? Pero realmente utilizan lo mismo, nada más que lo hacen de una manera muy profesional, ¿no? Nos dice aquí analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de datos, gerentes de producto, desarrolladores backend, que ya platicamos, los backend son los que hacen toda la infraestructura de una aplicación, ¿sí? Desarrolladores de aplicaciones móviles, especialistas, hasta los especialistas en marketing que no tienen nada que ver con tecnología, aprenden a utilizar SQL. Ahora, SQL es un lenguaje muy sencillo de aprender. ¿Por qué? Porque todas sus directivas están en inglés y son sencillas porque aluden a verbos. Seleccionar, borrar, el otro es actualizar, crear, ¿sí? Si buscamos la documentación de SQL, le ponemos aquí SQL, podemos encontrarla, vamos a ver. Existen muchas versiones, por cierto. Existe la versión de Oracle, la versión de Microsoft, existe la versión no recuerdo cuál es la otra, que en Microsoft tiene SQL Server, ¿sí? El otro es SQL de Oracle,
que tienen distintas cosas, pero realmente, o más que nada, en la mayoría son iguales sus directivas, entonces no tenemos que desaprender una para aprender la otra, ¿no? Lo que vamos a usar es MySQL, que más adelante lo vamos a ver, y aquí vamos a ver en W3 Schools, que ya habíamos visto esta página, que me había preguntado Miriam aquella vez, ¿cuál era esta página? Decíamos también aquí hay de SQL, ¿sale? Está en inglés, lo podemos traducir. Sí, aquí está el traductor arriba. Si tienen Google Chrome, los va a dejar traducir. Ahí está. SQL a lo mejor haga traducciones muy literales, pero bueno, la idea es que lo podamos entender lo mejor posible, e incluso en inglés. Nos dice, SQL es un lenguaje estándar para almacenar, manipular y recuperar datos en base de datos. ¿Vale? Ahora, nos dice aquí, por ejemplo, tenemos el primer ejemplo. Vamos a darle aquí, inténtalo tú mismo, aprovechando que tiene un editor. Tenemos la primera directiva y si se dan cuenta nos dice select. Si hacemos la traducción literal pues es selecciona. Ahora, si tenemos aquí, por ejemplo, este asterisco significa todo. ¿Sí? Todo. Selecciona todo. From es desde o de. ¿De qué? Y le ponemos el nombre de la tabla. Selecciona todo de esta tabla. Customers, clientes. ¿Vale? Yo aquí le doy run, SQL. Vamos a ver si nos deja. Aquí está. Esta es una base de datos, vean que debe estar en la nube, debe estar en línea. ¿Vale? Ahora, fíjense que aquí viene lo interesante. Tengo entonces columnas y tengo mis filas, ¿no? Igual que la tabla de Java, igualita. Puedo decirle que solamente seleccione alguna de estas columnas. Por ejemplo, select address. En vez de ponerle este asterisco, le digo address. Vamos a ver si nos selecciona address. Y vean que solamente me trae las puras direcciones. ¿Sí? Select, vamos a decirle selecciona. Vamos a decirle de nuevo todo, porque no recuerdo qué campos tenía. Todo. Vamos a decirle selecciona city, ciudad. Y ahí está, las puras ciudades. Es muy sencillo realmente, tiene palabras en inglés sencillas. Selecciona, la estructura sería, ¿sí? O su estructura sería, primero lo que quiero hacer, seleccionar. Esto es como el CRUD, podemos insertar, podemos leer, que sería seleccionar, es lo mismo que seleccionar, ¿sí? Porque voy a leer los datos de la tabla. Tengo para actualizar y para borrar, ¿vale? Entonces aquí me dice select city. Ahora, imaginemos que quiero yo seleccionar, voy a darle aquí selecciona todo de clientes. Imaginemos que yo quiero únicamente, vamos a decirle, aquel registro que tenga el identificador 7. Vamos a ponerle el 4. Está en inglés porque otros están creo que en francés. Entonces le voy a decir, quiero solamente el 4. ¿Sí? ¿Cómo lo hago para que exactamente me dé este 4? Bueno, le voy a dejar esto, selecciona todo de clientes, pero le voy a especificar qué todo de qué, específicamente de qué quieres todo. Para esto voy a utilizar la directiva where, donde, que es la traducción, selecciona todo de clientes, donde qué, ¿sí? Le tengo que decir dónde qué, pues donde el campo a customer ID, entonces le voy a decir aquí, where customer ID sea igual, así, un igual, como en Java, sea igual a 4. Ahora, puede que si el campo customer ID es un string, yo tenga que ponerlo así, como en Java, ¿sí? Igualito. Por eso no hay tanta diferencia, por eso podemos aprenderlo rápido. Pero como probablemente sea un entero, entonces nada más le voy a decir así. ¿Y qué estoy diciéndole aquí? Selecciona todo, o sea, customer, customer name, contact name, address, city, postal code, country, todas las columnas de clientes donde el ID, específicamente el ID, el customer ID, donde esta columna sea igual a 4. ¿Sí? Vamos a darle run y vean que me trae exactamente ese. ¿Sale? Entonces de esa manera yo puedo buscar
especificado dentro de una tabla. Puedo ocupar otro, por ejemplo, otro registro. Vamos a ponerle aquí, select all. Ah, bueno, vean, me marco un error aquí. Select from customers. Ahí está. Bueno, vamos a reconectarnos, porfa, porque ya está a punto de desconectar, si no me quedo hablando la mitad. Y ahorita continuamos. Ok.